Hola, soy la doctora Verónica Luna y vamos a hablar sobre infiltraciones con ozono. Vamos a tener discusión sobre el protocolo de bioseguridad para procedimientos médicos invasivos con sonoterapia. ¿Cuáles son los fundamentos y condiciones clínicas que se debe tener para realizar una infiltración a nivel local? Se debe cumplir un protocolo de bioseguridad estricto para un procedimiento médico invasivo como es la infiltración de ozono local. Se hablan de tres grandes grupos o pasos a seguir que tenemos tener en consideración, que son las técnicas antisépticas estrictas, el material quirúrgico que se va a usar y la resistencia al émbolo. Son tres pasos que uno tiene que ser siempre muy cuidadoso al realizar una infiltración. Las prevenciones de infecciones se realizan bajo previa asepsia y antisepsia con la utilización de gasas estériles, guantes estériles y alcohol isopropílico del 70%. Se debe evitar por todo lo alto uso del yodo. Está prohibido el yodo. El material quirúrgico que vamos a utilizar es un material de silicón interno, o sea que el émbolo sea de silicón, resistente al ozono, que la jeringa sea de un material resistente, o sea, una jeringa que esté estéril, obviamente, ¿ok? Y las agujas deben estar completamente estériles. ¿Qué vamos a trabajar? Sobre todo con la resistencia al émbolo. Acuérdense que el gas que se va a usar, que es el ozono, es muy comprensible. O sea, que te va a generar una resistencia al momento de tú realizar la infiltración. Cuando uno mete el gas dentro de una cavidad que está cerrada, va a generar una presión, una tensión, ¿ok? ¿Qué es lo que hay que evitar? Que el émbolo se dispare, ¿ok? Porque cuando uno manejamos bien la precisión con el émbolo, te hace un efecto rebote, o sea, y sale disparado el émbolo de la inyectadora y puedes causarle daño al paciente. Entonces, con esta resistencia del émbolo tenemos que tener cuidado y para eso hay que saber manejar las dosis en las que vamos a utilizar para la infiltración. Recuérdense de la primera clase que hablamos de las dosis para infiltración, que son entre 20 a 40. No se puede usar más microgramos y no se puede usar más de lo indicado porque se genera resistencia al émbolo. Y mientras más cantidad de ozono y más concentración de ozono, pues más resistencia te va a hacer. Entonces podemos hacerle daño al paciente. Y también, mientras más concentrado sea ese ozono, pues más lento va a ser la absorción y va a durar esa tensión dentro de la cavidad que vamos a infiltrar por más tiempo. El manejo del dolor y el efecto de expansión, ¿cómo lo manejamos? ¿Qué ocurre realmente durante la infiltración de ozono? Pues al introducir a un espacio anatómicamente cerrado, este ozono va a desplazar el líquido intersticial que tenemos adentro de la cavidad, dentro del músculo, etcétera, y se distiende mecánicamente los mecanorreceptores y los nociceptores locales, que recuerden que son los encargados del mecanismo del dolor. Ellos retienen la información del daño que se está haciendo a nivel local y generan dolor. Entonces, estos mecanismos se activan, ¿verdad? Y hay un ardor, una sensación de fastidio, una sensación de distensión. Y esto puede durar unos minutos, tanto puede durar 2 horas, ¿ok? Entonces, si nosotros nos pasamos de dosis o introducimos más cantidad, o sea, más ml, más volumen en la cavidad
de lo que se debería, pues causamos dolor y la absorción va a ser tan lenta que va a doler y vamos a causar más daño que remedio. Entonces, para nosotros prevenir esto, tenemos que tener bien claro las dosis. ¿Qué hay que no olvidar? Porque es una regla de oro y de verdad que no se puede pasar por alto. No mezclar el ozono con los analgésicos locales. Ni la lidocaína, ni todas las gamas de analgésicos locales que tenemos para usar, no se pueden mezclar su uso. ¿Cómo es el manejo correcto? Pues si nosotros tenemos que usar un analgésico local porque a la persona, bueno, le duele mucho, le causa, es muy sensible, ¿ok? Pues el protocolo que se va a usar es primero protocolo de asepsia, antisepsia, nos colocamos las guantes, tal que sé yo, todo lo que dijimos anteriormente. Hacemos primero la infiltración con la anestesia, ¿ok? Cutánea o subcutánea o intraarticular, retiramos, ¿ok? La aguja de la anestesia, dejamos un tiempo que se absorbe dicha anestesia y luego es que nosotros vamos a introducir el ozono local. No se puede hacer de forma simultánea, de forma de que yo mezclo de una la anestesia con el ozono. No, okay, eso no debería ser así, porque la anestesia reduce el efecto del ozono, porque altera su concentración. Entonces, evitemos mezclar lo que es el analgésico local con el ozono. Durante las infiltraciones periarticulares, que son las que aplicamos a nivel subcutáneo, en planos musculares y en los puntos de gatillo, este ozono se va a absorber y va a pasar y se difunde a través de las fases musculares. Y la máxima función va a ser bloquear la liberación de bradicina. Entonces, ¿cuál va a ser las concentraciones en cuanto a microgramos? De 25 a 15. O sea, uno escoge si usa 10, usa 15, si usa 20, ¿okay? Si usa 25. Hay médicos que llegan hasta usar 30, ¿okay? Pero para este tipo de infiltraciones no se recomienda pasar de los 30, ¿okay? Y el volumen, pues 2 o 5 ml, porque acuérdense que este espacio es bastante reducido, ¿okay? Y pues él se va a expandir, ¿okay? El ozono, como es el gas, cuando ustedes lo inyectan subcutáneo o en planos muy superficiales, como los músculos y los tendones, ustedes van a sentir que craquea la piel y ese es el ozono que se está extendiendo al interior del músculo. Pues. Mientras se absorbe, uno puede sentir el ozono en la palpación. La aguja que podemos utilizar va a ser de 27G o 30G aproximadamente. Ustedes pueden coger entre uno y otro. Realmente hay médicos que usan más la 27, ¿okay? Que la 30. Estas infiltraciones generalmente no se le coloca sedación, porque realmente es más el pinchazo, ¿verdad?, del dolor para colocar la anestesia, para volver a apoyar, que el mismo dolor que te va a generar la infiltración del subcutáneo. Entonces, es como si pusieras un Clexane, más o menos la misma técnica, ¿ves? Subcutánea. Cuando la infiltración va a ser intraarticular, el ozono actúa de forma inmediata con el líquido sinovial y como efecto va a traer una disminución de la producción de citoquinas proinflamatorias. ¿Qué concentración vamos a usar cuando son intraarticulares? En microgramos de 20 a 30, una concentración mediana. Para
El volumen es variable. La rodilla pueden utilizar entre 10 a 15 ml, en hombro entre 5 a 10 y en muñeca entre 2 a 3 ml. Fíjense que mientras más pequeña es la cavidad que nosotros vamos a infiltrar, la dosis en ml va a ser más baja. Quiere decir que el tamaño importa. ¿Okay? Si yo voy a introducir ozono en el tobillo, generalmente vamos a usar la misma dosis que en el hombro, entre 5 y 10 ml. Si yo voy a usar el ozono en una infiltración de un dedito porque hay una lesión que no mejora y vamos a usar ozono, pues voy a usar entre 3 a 2, ¿okay? Súper poquito, porque ese ozono genera una expansión, ¿okay? El espacio expansivo, como le decimos. Entonces va a generar mucho dolor, se va a absorber muy lento y duele, ¿okay? Entonces, para no generar más dolor, usamos dosis pequeñas. Dosis en las ml. La concentración puede ser la misma, no hay problema. De 20 a 30. Y la aguja que vamos a usar, la bibliografía habla de una aguja 21-23, pero a mí en lo particular las infiltraciones me gusta hacerlas casi todas con 27 o 30, porque son las más delgadas, son las más finas y por eso causan menos daño tisular y causan menos dolor. Entonces yo casi siempre uso de 27 a 30. Ya 21 me parece algo muy grueso y 23, bueno, por ahí va. Pero en lo particular yo uso 27 a 30 para casi todas. Las infiltraciones de columna son muy delicadas, ¿okay? Cuando vamos a usar el ozono en estas patologías, vamos a tener en cuenta que el ozono va a introducirse en una cavidad donde hay nervios, ¿okay? Y está la médula. Entonces, ¿a dónde vamos a colocar el ozono? El ozono se coloca a nivel de la musculatura profunda adyacente de las facetas articulares de las vértebras, donde están los nervios y ellos van saliendo, ¿okay? Es cerca de la salida, ¿okay? Cerca de donde emergen estos nervios. No vamos a buscar pullar el nervio ni buscar pullar la vértebra como tal. Se va a absorber por segunda intención y va a generar su efecto a nivel de columna. Este ozono está indicado en pacientes con discopatías degenerativas, hernias discales, síndromes compulsivos, síndromes facetarios y en pacientes que tienen traumatismo de columna, pero no en la fase aguda, sino ya cuando el paciente está en rehabilitación. ¿Okay? ¿Qué tipos de infiltraciones de columna podemos realizar la ozonoterapia? Para vertebrales, dorsales, lumbares y sacras. Cuando nosotros vamos a hacer una infiltración, recuerden que de este tipo de columna, recuerden que es a nivel para vertebral, como la palabra lo dice, nunca por el espacio medio, nunca por como tal en el espacio vertebral, sino al lado de la vértebra. ¿Okay? Teniendo esto en cuenta, cuando hacemos la infiltración sacra, ¿okay? Cuando entramos, hay doctores que lo hacen unas infiltraciones en el hiato sacro. Yo particularmente no la uso porque es muy delicada. Nunca podemos pasar el ozono si hay retorno tanto de líquido cefalorraquídeo como o de sangre. ¿Okay? Siempre hay que retirar la aguja y realizar la infiltración en otro espacio. ¿Okay? Porque pues esto puede generar hipertensión endocraniana
por la introducción de ozono a nivel de la médula como tal. ¿Okay? Para las infiltraciones a nivel paravertebral dorsal, nos ubicamos anatómicamente en el espacio intertransverso a nivel torácico de la vértebra que vamos a infiltrar. El abordaje tiene que ser con el paciente de cúbito prono y vamos a utilizar los puntos de 1.5 a 2 centímetros lateral de la línea media. Como su nombre lo indica, paravertebral. La aguja debe estar a 90 grados y la profundidad va a ser de 1 a 3 centímetros hasta alcanzar la lámina o el proceso transverso, retirar 1 milímetro, aspirar, muy importante, siempre aspirar, y si yo considero que estoy en un buen espacio porque no sale ni sangre ni un líquido claro, pues introduzco el ozono poco a poco. ¿Okay? La dosificación son 20 microgramos sobre ml y solo puedes pasar entre 2 a 3. Hay otras personas que pasan 5 ml por cada puntico, o sea, por cada punto que vamos a infiltrar. Yo paso 3, no me atrevo a pasar más de 5. ¿Okay? Para las infiltraciones de técnicas paravertebral lumbar, nosotros nos vamos a ubicar en el complejo muscular y de las facetas articulares en el agujero común, pues con la columna lumbar. ¿Ok? Podemos utilizar como referencia también las espinas ilíacas anterior superior y ubicarnos con el dedo pulgar, ¿verdad?, en la columna para guiarnos en la parte lumbar. Entonces, dependiendo de dónde yo quiera hacer la inserción, me ubico anatómicamente. El paciente obviamente tiene que estar de cúbito prono, acostadito, y podemos colocar, ¿verdad?, esas almohadas que te dan como forma redondeada en el abdomen para que la columna salga hacia afuera, porque fíjense que en esta parte lumbar hay una curvatura normal de la columna. Entonces, para tener mejor abordaje, nosotros vamos a colocar una almohadita redondeada en el abdomen para que la columna salga hacia afuera. Entonces, nosotros en la línea media nos vamos hacia la parte lateral, aproximadamente 4 centímetros, y vamos a ubicar nuestros puntos dolorosos y vamos a utilizar un aproximado de 3 centímetros distantes, ¿okay?, de cada punto. La aguja debe estar en 90 grados, obviamente. Vamos avanzando poco a poco en los planos antes de inyectar. ¿Okay? Hay que aspirar. Si no sale nada, introducir. ¿Okay? Yo generalmente para estas infiltraciones uso de 25 a 30 microgramos y como les estoy diciendo, la literatura dice de 5 a 10 ml por cada punto de infiltración. Yo no coloco tanto, coloco 4. En las lumbares sí me atrevo un poquito más, pero no quiero causar daño, entonces no uso tanto volumen. ¿Okay? Entonces voy poco a poco y vamos infiltrando. A mí sí me gusta usar anestesia local para las infiltraciones de columna. ¿Okay? Para las infiltraciones de columna sí me gusta porque hay un efecto anestésico importante y pues vamos a utilizarlo para que el paciente no se le haga tan incómodo. Entonces, como anteriormente hablamos, usan el anestésico local, se deja que se absorba y luego pasamos el ozono. Para tener la referencia, generalmente yo uso marcadores especiales para ubicarme anatómicamente primero en los planos que voy a infiltrar, luego hago mi infiltración con la anestésico local y luego con el ozono. No, el paciente realmente no debería sangrar, pero a veces salen punticos de sangre por rupturas de los vasos superficiales de la piel. Entonces, para las infiltraciones
de miembro superior los dividimos en hombro, codo y muñeca. Cuando hablamos de muñeca, también hablamos de mano y los deditos. ¿Ok? Entonces, tenemos la infiltración de hombro en el complejo articular. Va a ser un abordaje anterior, posterior y subacromial. Para este abordaje, nosotros tenemos que ubicarnos muy bien anatómicamente, saber en qué sitio está lesionado el paciente para saber en dónde voy a colocar el ozono. Donde no sea necesario colocar ozono, no se realiza porque no es necesario infiltrar tanto para que el ozono haga su efecto. La dosis que vamos a utilizar es entre 20 microgramos y 5 a 10 ml. ¿Okay? En cada punto podemos colocar un poquito más, o sea que si, por ejemplo, la lesión del paciente es muy amplia y abarca a espacios anterior, posterior y subacromal, pónganse. Y de verdad, el paciente amerita infiltración en los 3 puntos, pues yo voy a colocarle 5 a 10 ml en cada punto, ¿okay? en cada infiltración. Yo decido cómo manejar esa parte. En el codo, para ya sea la infiltración de ozono para el codo de tenista o para el codo de golfista, yo me ubico anatómicamente en el cóndilo buscando los puntos de donde hay más dolor y retiro suavemente, ¿verdad? 1 milímetro aproximadamente, porque el codo es una cavidad pequeña y hay muy poca grasa. Tejido celular subcutáneo hay muy poco en el codo, entonces busco, ¿verdad?, la manera de no lastimar y no vamos a pinchar ningún nervio por ahí, ¿ok? Entonces, bueno, infiltro mi ozono en 15 microgramos de 2 a 3 ml. Como discutimos anteriormente, es una cavidad pequeña, dosis pequeña. ¿Okay? Microgramos de 15 a 20 puedes usar, pero los 1000 ml tendrían que ser entre 2 a 3. Yo uso entre 2 a 3. Hay quienes usan 4 o 5. Bueno, válido, pero más de eso no. ¿Okay? Para las infiltraciones de mano, muñeca y deditos, pues nos ubicamos anatómicamente bien en qué espacio puedo aproximar el ozono a nivel interarticular sin causar dolor. Y una dosis de 15 microgramos de 1 a 2 ml, o sea, súper poco, ¿ok? Súper poco, porque también se puede hacer varias punciones en sitios diferentes de 1 a 2 ml. Entonces voy calculando y voy midiendo qué cantidad voy a usar en total. ¿Okay? Para las infiltraciones en miembro inferior podemos usarlas en cadera, tobillo, pie, dedos del pie y rodilla. Para la infiltración de cadera vamos a utilizar de 25 a 30 microgramos en 7 a 10 ml. ¿Okay? En la cadera es una sola infiltración, se ubica bien la articulación coxofemoral y ahí se realiza la infiltración. Entonces ahí es una sola agujita que vamos a meter, una sola cantidad, ¿okay? De ya sea derecha ya sea izquierda. En el pie tenemos el tobillo y la región plantar, tenemos los deditos y podemos usar una dosis de 15 microgramos a 20 aproximadamente o en 25 máximo. En los ml vamos a usar entre 2 a 4. Acuérdense que el tobillo y el pie son articulaciones pequeñitas, un conjunto de articulaciones pequeñas y bueno, el efecto expansor en el pie puede causar mucho dolor. En rodilla, la más común para utilizarse
en el manejo clínico de la gonartrosis. Entonces, bueno, podemos usar una concentración de 20 a 30, hay quienes usan hasta 40 microgramos sobre mililitro, y el volumen sí puede ser un poquito más, entre 10 a 15. No más de 15 porque sí puede causar un poco de dolor si se introduce más. Entonces, ¿qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta? La asepsia y antisepsia, y usar siempre mantener adecuado las concentraciones y el volumen precisos que vamos a utilizar en cada paciente. Durante esta técnica, pues siempre aspirar, y es obligatorio, ¿ok?, antes de introducir el ozono, de forma de que nosotros estemos seguros de que no vamos a causar lesión de un vaso o meter ozono donde no es. Y obviamente, como ya nos quedó claro, pues no mezclar con anestésicos locales. Para su práctica diaria tienen el resumen de los parámetros técnicos para las infiltraciones, lo que es la zona en que vas a infiltrar, la concentración que vas a infiltrar, el volumen en que vas a hacer esa infiltración y la aguja a utilizar, la más recomendable. Recuerden que en su práctica clínica ustedes tienen la posibilidad de que si yo veo que al paciente le duele menos con ciertas agujas o puedo utilizar un poquito más de ozono pero menos volumen, o un poquito más de volumen en ciertas articulaciones, bueno, puedes variar un poco, pero siempre respetando los parámetros clínicos estándares, ¿ok? Porque si yo me voy a una dosis mucho más alta y un volumen muy grande, le puedo causar daño al paciente. Así concluimos esta parte de infiltraciones, pero bueno, la parte práctica es más fácil, es más llevadera, porque bueno, uno aprende realmente haciendo estas infiltraciones. Siempre hay un margen de error, el paciente la mayoría de las veces siempre le va a quedar un hematoma pequeño y siempre va a causar un poco de dolor. Pero a medida que uno va practicando, pues va ganando experiencia y cada vez que lo hagas va a salir mejor.